para actualizar la información de las alergias en nuestra región. Aparte, les estaré subiendo más bibliografía, les subiré lo que es los atlas de alergología y el atlas de alergia en general, para que ustedes puedan complementarlo. Sin embargo, el libro base es el libro que les acabo de mencionar, que fue el primero que les subí y que está precisamente ahí en materiales de consulta de la plataforma. Ok, después de haber ya revisado las cuestiones generales, pues vamos a ir ya, de acuerdo al programa, viendo cosas más particulares. Hablaremos ahora de antígenos, de alergenos y de pólenes, de alergenos alimentarios, respiratorios, etcétera. Y pasaremos posteriormente a lo que es cruce alergénico y finalmente a los principios básicos de la historia clínica alergológica, para que después ya empecemos propiamente con el tema de las pruebas tanto de alergia in vivo como in vitro, para que sepan cómo se diagnóstico, cómo se hacen pruebas cutáneas y qué estudios de laboratorio habitualmente nosotros utilizamos para poder llegar a un diagnóstico específico. Terminado estos temas, nos vamos ya al primer gran capítulo, que es el de rinitis alérgica. Posiblemente hasta rinitis alérgica lleguemos para poder hacer el primer parcial, pero eso ya lo irán viendo ustedes conforme vayamos avanzando. Ahora vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Si en un momento dado ustedes observan que empiezo a toser o que tengo algún problema, me van a comprender, porque ahorita estoy aislado. Déjenme decirles que por estar en el hospital y a pesar de los cuidados que tengo, salí a coronavirus por la PCR. Estoy bien, ¿sí? Pero obviamente estoy aislado, entonces pues aprovecho para seguir dando mis clases, porque pues no me siento tan mal como para no darlas. Pero si en un momento dado les digo que hasta cierta hora terminamos las clases, porque pues ya no estoy en las mejores condiciones para seguir hablando. ¿Sí? Sí, doctor, no se preocupe. Sí, doctor, gracias. No se preocupe, muchas gracias. Sí, ok, vamos a empezar. Por eso les comento, recuerden que cuando terminamos siempre las clases les decía yo, pues cuídense mucho y cuiden a sus papás, porque prácticamente yo estoy en la generación de sus padres y pues nosotros siempre estamos más lábiles a enfermarnos. Entonces les voy a decir, cuiden mucho a sus papás. Ahorita que aprovechen que el motivo del no estar en la universidad es precisamente el cuidarnos para no enfermarnos, pues obviamente cúmplanlo al 100 y cuiden mucho a sus papás para que no se enfermen. Bueno, vamos a ver. Empezamos con lo que es el alérgeno. Bueno, saben ustedes que el sistema inmune, para que pueda decir que identifica algún agente extraño, debe de ser reconocido, no debe pasar inadvertido. Desde el momento que el sistema inmune reconoce algo, ya se considera un elemento extraño al organismo como tal, que puede ser identificado por el organismo y que se conoce como antígeno, y que es capaz de montar una respuesta inmune. Sabemos que dependiendo del tipo de antígenos es la respuesta inmunológica. Cuando hablamos, por ejemplo, de las alergias, los antígenos que causan, en este caso, todos los trastornos de tipo alérgico se conocen como alérgenos. Hay de alérgenos a alérgenos o de antígenos a antígenos. Básicamente, depende mucho de las características fisicoquímicas de estos alérgenos para poder saber si son más inmunogénicos o no. Saben ustedes que aquellos que tienen dentro de su composición proteínas, pues despiertan una respuesta inmune mucho más eficiente, a diferencia de los que tienen solo hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos, que habitualmente no montan una respuesta tan eficiente del sistema inmune.
Entonces es importante saber que las proteínas, estas estructuras y su complejidad tienen que ver mucho con la capacidad de montar una respuesta inmune. Y si ustedes, cuando la analicemos, los diferentes tipos de alérgenos, van a ver que prácticamente todos tienen un componente proteico. Claro, una molécula, en este caso, hablando de antígenos en general, que sea muy distinta a la del organismo, pues obviamente el carácter de no propia puede hacer que pueda ser reconocida mucho más fácilmente. El tamaño molecular de igual manera, entre más grande, más capacidad de montar una respuesta por el procesamiento que se hace a través de un macrófago, la heterogenicidad que pueda tener en cuanto a su composición química, hablando de proteínas, siempre checar que este alérgeno, qué características o cómo se presenta en el medio, si viene como una proteína sencilla o compleja, con estructuras primarias, secundarias o terciarias, y si viene acompañada de carbohidratos. La degradabilidad también, obviamente moléculas grandes e insolubles son mejores inmunógenos, ya que son fagocitadas y procesadas. Entonces, de esta manera, un macrófago puede ayudar al sistema inmune a presentar este tipo de moléculas y poder finalmente obtener una respuesta del organismo, ¿no?, más adecuada. Otros factores que tienen que ver no necesariamente con las características del antígeno, sino del huésped, en este caso, de que tiene su sistema inmune listo para poder reconocer a estos antígenos, es el sistema biológico, o sea, el genotipo del receptor. Y hablando de genotipo, es toda esa carga genética de la que ya hablamos, que tiene que ver precisamente con esa capacidad del organismo para poder montar una respuesta inmune adecuada. Entonces eso tiene que ver con que los genes se codifican tanto complejo mayor histocompatibilidad, que es fundamental en la presentación del antígeno, como también en el otro extremo, cuando este antígeno o este determinante antigénico se presenta, pues las características de los receptores, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, y ese ambiente de citocinas que es fundamental para montar una respuesta. Esto ya saben ustedes que tiene que ver mucho con esa información y con esos genes que llevan esa información para sintetizar las proteínas que van a ser los componentes de todos estos elementos importantes. Obviamente, la dosis y la ruta de administración del antígeno es importante porque saben ustedes que en muchas ocasiones la cantidad y la vía de administración de un antígeno, lo iterativo de y la cantidad de tiene que ver obviamente con que un individuo se sensibilice más fácilmente o no. Claro, aparte intervienen obviamente factores no relacionados con la persona, con el antígeno, como ya lo vimos, pero en relación a esto, obviamente depende mucho si el antígeno va directamente a un órgano linfoide o si el antígeno encuentra dentro de su ingreso al organismo alguna barrera que evite que se exponga de una manera muy directa al tejido linfoide o a las células dendríticas que lo captan para que de esta manera pudiera ser reconocido por el sistema inmunológico. A eso se debe, y eso lo vamos a traspolar básicamente a las rutas de administración de las vacunas de la alergia. ¿Qué tipo de rutas de vacuna de administración de las vacunas antialérgicas conocen ustedes? ¿Han oído hablar de las vacunas antialérgicas o de las vacunas, la inmunoterapia alergeno específica, que todos los alergólogos utilizamos para hiposensibilizar a un paciente que tiene una enfermedad alérgica y que se determinó que efectivamente está sensibilizado a determinado elemento ambiental? Bueno, déjenme decirles que las dos rutas aprobadas en la actualidad por la Organización Mundial de Alergia es la ruta
vía subcutánea, que es la más antigua de todas, y la ruta sublingual. Por esta ruta también se administran vacunas para la alergia. Se han probado a través del tiempo otras rutas, la conjuntival, la intranasal, la vía oral, la tópica, etcétera. Sin embargo, no han dado los resultados esperados. Actualmente se está ya haciendo investigación con respecto a la ruta vía oral en Europa. Sin embargo, aún todavía no se concluye que sea un procedimiento, un tratamiento de inmunoterapia que pudiera tener las bases científicas y más bien, pues tiene las bases científicas, pero más bien que ya el trabajo propiamente de investigación a través de muchos estudios que se han hecho multicéntricos, todavía no alcanza a tener un valor importante para poder ser aplicado a nivel generalizado. Por lo tanto, todavía sigue en esa etapa de experimentación, pero les digo, la ruta de administración es importante y está perfectamente bien estudiado y aprobado que las vacunas por vía sublingual subcutáneas son las que mejor efecto tienen. ¿Cómo explicamos esto de la ruta? Bueno, en el caso de la vía subcutánea, que es la clásica, saben ustedes que la vacuna para las alergias, inmunoterapia alergeno específica, habitualmente después de hacer unas pruebas de alergia y determinar que un paciente está sensibilizado a determinadas proteínas alergénicas, sirve este reporte que nosotros observamos in vivo, aunque también puede ser un estudio in vitro, midiendo los anticuerpos IgE específicos para el panel de alergenos, nos sirve para poder preparar nuestra vacuna antialérgica, que es a base de, bueno, hay varias presentaciones, casi todos son extractos alergénicos, a diferentes diluciones, y que podemos administrar en pequeñas cantidades de manera regular por un tiempo prolongado, con el fin de ir modificando la respuesta inmune. Y ya veíamos cuando hablamos de inmunidad en general que la vacuna para la alergia la utilizamos por largo tiempo, lo que generamos es un mejor efecto de los linfocitos Th3, de reguladores, una formación y un incremento de los anticuerpos IgG4, ¿sí? Antígenos específicos para el alergeno, que son bloqueadores, y una disminución paulatina de los anticuerpos de tipo Ig específicos que estaban elevados al inicio de la enfermedad o cuando iniciamos el tratamiento. Y esto es gracias a esa ruta de administración que utilizamos por vía subcutánea. Habitualmente al inicio es 2 veces por semana, se administra en el borde externo de los brazos y en dosis progresivas. Habitualmente ya llegaremos al tema de inmunoterapia para que vean la técnica y los cuidados que hay que tener para poder administrar la vacuna. Pero lo que hacemos es que al inocular estos extractos alergénicos, estas proteínas ya preparadas, es proceso en laboratorio a una concentración determinada. Lo que hacemos precisamente es poner en contacto estos antígenos en cantidades muy pequeñas que no provoquen una respuesta inflamatoria, pero que sí estimulen al sistema inmunológico a generar esos cambios de los que les acabo de decir, para que al dejar en el espacio graso debajo de la piel, o sea, porque es subcutánea, en ese lugar obviamente se mantiene el extracto alergénico, paulatinamente va diluyéndose, no es tan rápido como si fuera en músculo, ¿no? Y de esta manera damos tiempo a que nuestras células, nuestros macrófagos, pues capten esa información y la lleven a los ganglios regionales y de ahí a todo el tejido linfoide para iniciar ese reconocimiento continuo que se da de manera iterativa a través de la vacunación, a través del tiempo, para que se monte la respuesta inmune
¿Qué pasa? Ahí tenemos una vía de administración subcutánea. ¿Qué pasa en la sublingual? Esta, a diferencia de la subcutánea, que inicialmente es 2 aplicaciones a la semana, la sublingual es una aplicación, 2 aplicaciones al día. Hay diferentes esquemas de manejo. Sin embargo, la idea es que nosotros dejemos estos extractos alergénicos en la mucosa oral en forma de gotas para que sin que las deglutamos, sino básicamente que se queden ahí, si es posible, 2-3 minutos, para que nuestras células dendríticas, que básicamente están en toda la mucosa oral y todos nuestros órganos linfoides del anillo de Waldeyer, amígdalas palatinas, todo esto, pues ahí precisamente reciben la información de estos pequeñas cantidades de extracto alergénico y sucede lo mismo que sucede con la otra vía, reconozcan estas pequeñas cantidades y empiecen a modificar la respuesta inmune que se pretende hacer a través de la formación, como les digo, de anticuerpos bloqueadores y la activación de células T de regulación de H3. Entonces vean que es importante. Otro factor también fundamental es los adyuvantes. Los adyuvantes son importantes porque, bueno, estos se mezclan con el antígeno y mejoran su inmunogenicidad. Esto también se ve mucho en las vacunas de otro tipo, en donde agregamos ciertas sustancias para que se pueda permitir que el contacto de estos antígenos que se están inoculando sea mucho más eficiente y más capaz de generar una respuesta inmunológica. Bien, entonces tenemos acá que estos alérgenos obviamente van a ser identificados porque dentro de la estructura de este alérgeno tenemos determinadas proteínas que caracterizan a este alérgeno y que van a ser específicamente los que van a ser reconocidos por nuestro sistema inmunológico. A esto ya saben ustedes que se conocen como epítopes o epítopos. Y a través del parátopo pues, son reconocidos estos epítopos y de esta manera pueden, pues obviamente generar una respuesta. Hay epítopos que son reconocidos obviamente por las células T y que estas ya saben que un epítopo puede ser reconocido directamente por una célula B sin necesidad de que participe un linfocito T helper. Habitualmente la respuesta ante este tipo de antígenos que estimulan directamente a los B no es tan eficiente. Es mucho más eficiente y genera una mayor cantidad de anticuerpos de tipo IgG o IgE, depende obviamente qué tipo de antígeno sea. En el caso de si es un alérgeno, pues va a ser IgE. Si este alérgeno y sus epítopes del alérgeno son inicialmente el alérgeno procesado por un macrófago y presentado estos determinantes antigénicos a un receptor TCH, y este receptor del linfocito T helper ayuda al linfocito B a que reconozca de una manera mucho más eficiente a estos determinantes antigénicos para que este linfocito B se convierta en célula plasmática productora de anticuerpos de tipo IgE. Entonces, para ello, pues obviamente todos estos mecanismos de procesamiento del macrófago, de presentación, que tienen que ver mucho con la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad, del TCR, y obviamente del antígeno que esté perfectamente bien procesado, pues es fundamental para que se dé de manera óptima esto. Entonces vean que son también otros factores importantes en el reconocimiento precisamente de estos antígenos. Entonces, sabiendo esto y ya habiendo hablado en general de lo que es atopia, sensibilización y alergia, sí me gustaría por favor que me fueran ustedes, primero uno de ustedes, los que quiera, me hable en general de cuál es el concepto en la actualidad que ya tienen ustedes de atopia. Pues yo lo entiendo como la predisposición a desarrollar una alergia.
Giancarlo, ok, la predisposición. Y nada más te faltó decir genética, ¿verdad? Correcto, Sí. muy bien, Giancarlo. Eso es atopia. Por eso ya decíamos que hay familias atópicas, ¿verdad? Que tienen esa carga genética para desarrollar. En este caso, específicamente, no alergia como tal, sino una producción elevada de inmunoglobulina E. Yo a lo mejor agregaría ahí la palabra hiperactividad. No, ese es un poquito más allá. Si hablamos nada más del puro concepto, atopia nada más es el concepto que nos comentó Giancarlo, que es esa carga genética que condiciona que un individuo responda ante un elemento externo, en este caso un alérgeno, produciendo una gran cantidad de inmunoglobulina E. Hasta ahí. O sea, un paciente atópico es un paciente que tiene niveles elevados de IG y que muy probablemente esté sensibilizado. Pero hay diferencias entre atopia y sensibilización. Entonces, ¿cuál es el concepto de sensibilización? A ver quién lo quiere comentar. Para mí sensibilización sería cuando un paciente atópico es expuesto a un alérgeno, pero sin generar esa respuesta alérgica, sino más bien como generar una memoria para que en futuras exposiciones ya demuestre la respuesta alérgica como tal. Ok, casi estás bien. Hay que afinar un poquito más. ¿Alguien más quiere afinar más? Estás bien, pero hay que afinarlo más. ¿Alguien más quiere comentar algo de sensibilización? Pues, por ejemplo, yo no sé, como que no estoy tan de acuerdo en que solo sea para un paciente atópico. Más bien es como en cualquier organismo, cuando hay un contacto y después de va a haber una reacción por parte de este organismo y ya va a ser una reacción de forma visible a una determinada, bueno, al siguiente encuentro. Ok, sí. ¿Están de acuerdo en que también el término de sensibilización puede estar asociado a otro tipo de respuesta inmune? Sí, de hecho es un proceso normal en el organismo, es simplemente el desarrollar una respuesta específica contra una sustancia a la que previamente no se le tenía respuesta. Correcto. Y esta respuesta básicamente va a ser generando anticuerpos o células con cierta especificidad para este elemento que provocó precisamente que fue el estímulo inicial para sensibilizar a un paciente. Aunque cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades en general, hablamos, por ejemplo, de infecciones, hablamos de vacunas en general, vacunas para neumococo, vacunas para polio, etcétera. Efectivamente se da el fenómeno de sensibilización, pero no es un término que se ocupe mucho en este tipo de situaciones. Habitualmente se habla de inmunización o de inmunidad para, por ejemplo, para la vacuna de neumococo. O sea, cuando se aplica una vacuna de neumococo por vía intramuscular, nosotros sabemos cuál es todo este proceso que se da para que finalmente el individuo genere anticuerpos específicos contra el neumococo. Y habitualmente se habla de que el paciente generó inmunidad, porque ya se produjeron como un efecto ya deseado la formación de este tipo de anticuerpos. En el caso, por ejemplo, sensibilización es un término un poquito más relacionado con hipersensibilidad. Y hablando de cualquier tipo de hipersensibilidad, tipo 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, es un término muy común que se utiliza en alergias, porque tiene que ver mucho con esa etapa previa a que el individuo genere ya propiamente una respuesta
inflamatoria y manifestaciones clínicas de una enfermedad en general. Entonces, podríamos decir que sensibilización viene siendo esa respuesta del organismo alérgeno que ingresó a su cuerpo y que generó propiamente anticuerpos de tipo IgE específico a este. Por decir, si yo hago unas pruebas cutáneas y resulta que este paciente le hago pruebas cutáneas porque sospecho que tiene una enfermedad alérgica. Y el paciente, tengo de 40 antígenos que le probé, extractos alergénicos, me salió positivo el ácaro del polvo, o sea que hizo una reacción inflamatoria a nivel de la piel en la gotita de extracto alergénico que yo le coloqué al ácaro del polvo, y el resto de extractos alergénicos no me hizo ninguna reacción inflamatoria. Yo puedo decir en mi reporte de pruebas cutáneas que el paciente, el resultado de la prueba cutánea es positiva a extracto alergénico de ácaro del polvo. Y por lo tanto, está sensibilizado al ácaro del polvo. Doctor, creo que no se escucha tu voz. No sé Ya, doctor. Ok, ya se fue, que de momento se va la señal. Como estoy en otro lugar, entonces yo tenía muchas dudas si iba a mejorar o al contrario iba a perjudicarme el hecho de que esté en otro sitio dándole la clase, dado que estoy aislado, entonces ya sabrán ustedes, ¿no? Pero creo que hasta el momento va bien la clase, porque creo que hemos tenido menos problemas que la vez pasada. Sí, se escucha un poco más claro. Sí, se escucha bien, solamente fue como un momento que se fue su voz. Sí, fue breve, pero esperamos tantito y ayer que di la clase con los otros compañeros no hubo problema, fue todo seguidito. Entonces, miren, mi reporte de prueba cutánea diría paciente sensibilizado a ácaros del polvo, hasta ahí nada más. Más si, por ejemplo, yo hago una prueba cutánea que me dijo un amigo alergólogo que la hiciera porque él no podía hacerla en ese momento, pues yo nada más mi reporte sería paciente con prueba cutánea positiva a ácaro del polvo, sensibilizado a hasta ahí nada más. Yo no podía ponerle con una alergia al ácaro del polvo. ¿Por qué razón no podía ponerle? Porque yo no conozco a ese paciente, yo no sé realmente si tenga síntomas o no tenga síntomas. Si su cuadro clínico correlacione con el ácaro del polvo, o sea, si el paciente que le hice el estudio fuera mi paciente y yo de antemano sé que es un paciente que tiene problemas básicamente dentro de casa, que fuera de casa está muy bien, que dentro de casa está sintomático, entra a su recámara, cuando se acuesta, cuando mueve la ropa de cama, ¿sí? Cuando se hace el aseo y en la recámara se pone muy mal, pues es casi, o sea, el cuadro clínico me está diciendo que hay algo ahí en el colchón del paciente que le está dando problemas. Y entonces, si yo ya correlaciono el estudio de pruebas cutáneas, donde me dice exclusivamente que está sensibilizado a ácaro, con el cuadro clínico que yo ya conozco, entonces ya puedo decir, es un paciente que tiene una alergia al ácaro del polvo.
porque ya estoy correlacionando la prueba cutánea, que lo único que me está diciendo que hay es que hay anticuerpos IgE específicos en su organismo, al ácaro del polvo, ya está correlacionado con datos inflamatorios que tiene el paciente, ¿sí? A nivel de su vía respiratoria, en el caso que fuera una rinitis o un asma. ¿Sí quedó claro esto? Y por lo tanto, alergia, ¿qué cosa sería? Pues es lo que les acabo de mencionar. Ya es propiamente la sintomatología que se está dando. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Sí. Entonces, aquí está perfectamente detallado. Atopia. Aquí en la atopia que tenemos, la carga genética, como pueden ustedes ver acá, y no es más que la predisposición genética para responder con un incremento de la IgE hacia los alergenos. Eso es atopia. Obviamente, un individuo atópico nace así, está expuesto durante su vida a alergenos, y dependiendo obviamente de la carga genética y del ambiente y todo lo que ya revisamos, ¿sí? Y la presencia obviamente de este alergeno, va a hacer que el paciente en un momento determinado rebase ese umbral y se sensibilice. Y entonces, cuando hablamos de sensibilización, quiere decir que ya este individuo predispuesto estuvo expuesto a un alergeno. Y entonces, ¿qué provocó? Una sensibilización. Al decir que está sensibilizado, ya sabemos que tiene anticuerpos de tipo IgE. Entonces, ya decimos que es una respuesta inmunológica específica con la producción de inmunoglobulina E específica a alergenos. Bueno, vamos bien hasta ahí. Siguiente. El paciente está sensibilizado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si nuevamente de inmediato, bueno, después de un tiempo o de manera inmediata, finalmente ya hay anticuerpos que están presentes en su organismo, ya hay anticuerpos de tipo IgE pegados a sus receptores que se encuentran principalmente en los mastocitos, que tienen una gran cantidad de mediadores de la inflamación, en basófilos también. Entonces, ingresa nuevamente un antígeno, como pueden ustedes ver acá, y entonces se manifiesta propiamente el cuadro clínico. El cuadro clínico de la alergia tiene estos dos componentes, lo que decía su compañera, un componente de hipersensibilidad y un componente de inflamación. Entonces vean que sí, la sensibilización es diferente a la hipersensibilidad. Ya la hipersensibilidad es un efecto secundario en donde hay una respuesta exagerada por falta de un control de la respuesta inmunológica de un individuo hipersensible. Eso lo vemos en todas las enfermedades de hipersensibilidad. Ya no sucede lo que le pudiera suceder a un individuo que no tenga esa situación de montar una respuesta antígeno específica descontrolada. Por decir, hay individuos que pueden estar sensibilizados de una manera muy escasa, pero que la respuesta reguladora de su inmunidad no permite que monten un mecanismo de hipersensibilidad. Y hemos tenido los casos. Hay incluso en trabajos de investigación que se hacen para ver la prevalencia de niños con enfermedad alérgica, por ejemplo, en la población escolar sana. Se han hecho trabajos donde se hacen una encuesta para ver la prevalencia de síntomas sugestivos de alergia en una escuela, de varias escuelas de la ciudad de Puebla, por decir. Y al mismo tiempo se hacen pruebas cutáneas. Esto no se ha hecho pues aquí en Puebla. Se ha hecho ya el estudio de prevalencia por encuesta. Pero bueno, la prueba, el estudio ya más específico, más fino, que es hacer la encuesta y hacerle pruebas cutáneas en general hacia toda la población escolar, no se hace por los costos. Pero se ha hecho en otros lugares y se ha encontrado casos en los que el paciente
tiene pruebas cutáneas positivas y no tiene síntomas de alergia. O sea, el paciente es un niño sano. Y si salió alérgico a pastos o eso, o ácaros, y ustedes le hacen y él no reporta en la encuesta que tenga síntomas de alergia a este tipo de elementos, o por otro lado, ustedes lo revisan para ver si efectivamente a la exploración física existen datos de inflamación de su mucosa nasal o de sus bronquios, etcétera, y sale que no están inflamados, ¿sí? Entonces, existen esos casos en donde el paciente pudiera estar sensibilizado, mas no pasar a esta etapa ya propiamente de la enfermedad como tal. Eso explica el por qué el solo hecho de tener unas pruebas cutáneas positivas no es igual a alergia. O sea, el dato más importante es el cuadro clínico y se complementa en el diagnóstico con unas pruebas cutáneas. Entonces, eso es importante. La clínica es fundamental. Es más, el estándar de oro para hacer un diagnóstico de que un paciente está sensibilizado y tiene una enfermedad por esa causa es la prueba. La prueba de reto seguramente ustedes la han escuchado, o prueba de exposición controlada. Por ejemplo, pacientes que sospechemos que puedan tener alergia a proteína de leche de vaca. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema. Un cuadro clínico poco característico. Entonces, hacemos estudios y resulta que tenemos en tu sangre anticuerpos de tipo IG específicos a proteína de leche de vaca. Y si el paciente tiene datos relacionados con la exposición al alimento, pues obviamente es un complemento. La prueba que le hicimos de la determinación del anticuerpo al cuadro clínico característico que nos está reportando. Y que nosotros prácticamente hicimos el diagnóstico porque antes de hacer la prueba le dijimos a la madre, creo que el problema del niño es que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la leche de vaca y darle un sustituto. La otra opción es no retirarle la leche de vaca, pero darle un producto lácteo que sea extensamente hidrolizado para que las proteínas de leche de vaca, que son las alergénicas, ya no estén presentes. Es como retirarle el alimento que está provocándoles el problema. El niño puede mejorar después del retiro. Y si nosotros, al cabo del tiempo, los 2 meses de retiro, decidimos hacer una prueba de reto, dándole pequeñas cantidades de leche de vaca de manera progresiva y el niño inicia otra vez con los síntomas, entonces, como dice, ¿no? Agua pasa por mi casa, cata de mi corazón, ¿qué cosa es? Es un aguacate, ¿no? En este caso, obviamente es que la leche, específicamente la leche de vaca y las proteínas le están dando problemas. Y ya la prueba cutánea, en este caso la determinación de IG específica en su sangre, pues es un complemento al diagnóstico. Entonces, estándar de oro es prueba de reto. Pero lo que les acabo de mencionar es algo muy común que se llega a ver. La sensibilización sin síntomas alérgicos es excepcional, no es muy común, ¿sí? Y por lo tanto, es algo que se puede presentar, pero que no es algo muy común. Casi siempre aquel paciente que tiene pruebas cutáneas positivas correlaciona con un cuadro clínico característico. Pero se los explico así, de esta manera, para que ustedes hagan la diferencia muy clara de lo que es nada más lo que es la sensibilización, que es tener elevada la IG específica a un alergeno, y ya propiamente el cuadro clínico como tal, que es el más importante. Y ya si es el cuadro clínico como tal, pues entonces tenemos un cuadro clínico donde hay una hipersensibilidad, donde obviamente el individuo responde de una manera descontrolada ante la presencia del antígeno, y la inflamación. Y la inflamación,
pues obviamente es secundaria a todos los mediadores que se están generando, a las células que se activan y que tienen diferentes órganos de choque. Como ya vimos, dependiendo de los órganos de choque, son los síntomas. Entonces, ¿sí quedó claro estos conceptos? ¿Alguna duda? Sí, doctor, tengo una duda. Entonces, Sí. entonces la mayoría de los, en el caso que usted mencionaba, la mayoría de los pacientes puede estar sensibilizado, pero la respuesta alérgica no es tan alta porque hay una deficiencia o no hay mucha inmunoglobulina G o ahí ya no la entendí bien. Ok. Sí. La mayoría de los pacientes que tienen alergia, o sea, que tienen un cuadro clínico alérgico, la gran mayoría tiene anticuerpos IgE específicos presentes en su sangre, a un antígeno o un alergeno. O sea, eso es lo común. Lo poco común es que pudiera haber individuos sensibilizados que no tengan manifestaciones clínicas de alergia. Si existe esa situación clínica. Habitualmente sus pacientes no llegan al consultorio. O sea, se han detectado porque en el caso, por ejemplo, de los estudios estos epidemiológicos que se han hecho, se han encontrado que pacientes pueden estar sensibilizados y no tener manifestaciones de tipo alérgico. Pero lo común es que sí haya correlación entre una cosa y otra. Ahora, el grado de enfermedad alérgica depende mucho, obviamente, del grado de sensibilización. Seguramente esa es tu pregunta. Entre más sensibilizado esté un paciente, pues obviamente el cuadro clínico para esperarse es mucho más intenso. ¿Por qué razón? A mayor cantidad de anticuerpos IgE específicos para un alergeno, pues mucho más células que están involucradas en la respuesta inflamatoria. Hemos visto, por ejemplo, pacientes que llegan con datos clínicos de rinitis alérgica leves, pero pues ellos quieren tratarse y hacemos pruebas de alergia y habitualmente encontramos unas pruebas cutáneas positivas, pero débilmente positivas, a lo mejor 3 milímetros, 4 milímetros por mucho. Eso es lo que... Y hay correlación entre grado de sensibilización e intensidad de la enfermedad. Eso es lo común. Por lo tanto, también habrá pacientes que cuando le hagamos pruebas llegan con un cuadro clínico muy, muy, muy importante, o sea, ya de larga evolución, llegan muy, muy inflamados, con muchos síntomas, y cuando hacemos pruebas de alergia, no vemos que están multisensibilizados, o sea, tienen muchas pruebas positivas, unas ronchotas enormes. Les voy a subir unas imágenes de pruebas cutáneas donde se ven incluso las ronchas, en lugar de estarlas midiendo por milímetros, las medimos por centímetros. Ha habido ronchas casi del tamaño de la mitad del antebrazo, de tan sensibilizados que está el paciente. Entonces, sí hay correlación entre el número de anticuerpos IgE específicos que presenta un paciente al sensibilizarse, perdón, con la enfermedad, con la intensidad de la enfermedad. ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Algo más? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Bueno, una pregunta. Y entonces, ¿es de preocuparse que el paciente no esté sensibilizado, pues, pero no presente cuadro clínico? ¿O qué, cómo lo abordo? Ok, ese paciente sensibilizado, pueden ser dos cosas. Que sea sensibilizado, pero que no tenga carga genética para que en un momento dado genere una enfermedad como tal, y entonces el paciente seguramente se fue sensibilizado porque estuvo en una situación especial en donde estuvo a lo mejor expuesto mucho a algún alergeno ambiental
y eso condicionó que pues, su sistema inmune respondiera de esa manera, pero seguramente si no hay una genética importante para que se presente la enfermedad alérgica como tal, esa sensibilización va a desaparecer y fue algo transitorio como una respuesta inmune. Pero si es un paciente que está sensibilizado y que apenas inicia con síntomas o que no tiene síntomas, pero que ustedes cuando lo valoran tiene muchos factores de riesgo, empezando por la herencia, pues obviamente este paciente sí hay que abordarlo ya como un paciente que está iniciando un proceso de tipo alérgico y hay que iniciar el manejo, obviamente. ¿Sí está claro? Sí, Doc. Gracias. Ok, sí. ¿Algo más? Sí. Sí, adelante. Albúmina. Sí. Sí, habitualmente, obviamente, estos componentes, estos elementos que se le agregan a algunos fármacos y que no son de origen humano, como la albúmina del huevo, obviamente tienen que el médico que prescribe un fármaco y que tiene este tipo de aditivos, tiene que saber las características de riesgo alérgico de un paciente. Por eso ustedes saben que un paciente cualquiera que ingresa a una consulta externa o que ingresa o que va a llegar a una sala de rayos X, etcétera, siempre que va a recibir algún procedimiento invasivo, siempre se le pregunta si el paciente es alérgico. O sea, ese es un tema, es una pregunta que no puede pasar inadvertida. Incluso hasta para una consulta externa, donde ustedes hacen la historia clínica en general así, pues siempre preguntan si tiene alergia y si ha tenido algún trastorno asociado a este tipo de problemas, porque ustedes en algún momento pueden utilizar ciertos fármacos que pudieran condicionar una respuesta alérgica. Por eso muchos fármacos, especialmente en el caso de las vacunas para la alergia, algunos preparados para vacunas llevan albúmina, pero albúmina humana, no derivada propiamente del huevo. Pero sí, efectivamente, como son proteínas extrañas, pues sí pueden sensibilizar para empezar a un paciente y finalmente provocar una respuesta inflamatoria. El ejemplo que les podría ayudar es no necesariamente de alergia, pero sí un mecanismo de hipersensibilidad tipo 3, ¿sí? O también se puede ser de tipo 2, es el que se da, no, más bien es tipo 3 de enfermedad de suero, es el que se da cuando ustedes seguramente si se van a un hospital rural o alguna comunidad donde haya pues una zona grande donde exista selva o exista bosque, etcétera, con frecuencia en ciertas épocas del año llegan individuos mordidos por serpientes, mordeduras por crótalos, ¿sí? Y entonces ustedes lo que requieren obviamente es pues, administrar un suero antiviperino o anticrotálico polivalente para bloquear precisamente ese veneno. Lo que están haciendo ustedes es dándole a través del suero una inmunidad pasiva. Están dando precisamente anticuerpos IgG antiveneno para que estos cuando ingresan a su torrente circulatorio bloqueen esas proteínas del veneno que pueden causar pues, todos los efectos que ya saben ustedes tan graves por la mordedura. Pero dentro de los riesgos que se lleva es que como estos sueros antiviperinos son el proceso de elaboración es con suero equino, lleva proteínas equinas y estas proteínas del suero equino
pues pueden sensibilizar al paciente y el paciente puede montar una respuesta de anticuerpos contra estas proteínas del suero, del veneno, del suero antiviperino que se está administrando con fines terapéuticos y condicionar una respuesta inflamatoria muy severa, muy grave, ¿sí? Debido a que el paciente pudo haber sido sensibilizado. Por eso, habitualmente lo que se recomienda en ese tipo de procedimientos es una premedicación y que la dosis adecuada del medicamento del suero antiviperino se dé en las dosis adecuadas y en una sola administración. Un error sería, por ejemplo, que teniendo la dosis completa, por ejemplo, que fuera un paciente que requiriera 5 unidades de suero antiviperino por la edad y por el peso que tiene, y ustedes teniendo las 5 unidades decidieran ponerle a la hora que ingrese el paciente 1 unidad y al día siguiente, porque las otras unidades a lo mejor estaban encerradas ahí en la central de enfermería, no le pusieron nada, y al día siguiente pues resulta que ahí en la central de enfermería nada más había 2, le ponen las 2 y resulta que las otras 2 estaban en la subdirección y que el subdirector no está y está bajo la llave la oficina. Entonces hasta el día siguiente que llega el subdirector le ponen las otras 2, o sea, realmente sí le pusieron ustedes la dosis de 5, pero no como debió de haber sido, sino que la pusieron así, un día sí y el otro también, así. Y obviamente la exposición de este suero heterólogo que están administrando con fines terapéuticos, al administrarse de esa manera, pues está favoreciendo que el individuo pudiera sensibilizarse, más que si se hubiera administrado en una sola dosis como está indicado, y provocar obviamente problemas. Entonces, vean que es importante esto, ¿no? Es importante saber precisamente la naturaleza del antígeno que está ingresando de manera accidental o de manera terapéutica o de la forma como ustedes quieran al organismo, pero que ustedes sepan qué características tiene estos elementos, este antígeno, para poder saber si puede montar una respuesta de sensibilización. ¿Sí queda claro con ese ejemplo? Ok. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen cómo podemos tener pues, muchos factores que intervienen precisamente en esa sensibilización. Ya pueden ver ustedes los factores genéticos, la dieta, la contaminación ambiental que tenga el paciente en su ambiente, un patrón TH2 alto, la microbiota, que también es fundamental, los cambios epigenéticos que se lleguen a dar, la eficiencia de las células T reguladoras, ¿sí? Otros patrones de respuesta inflamatoria que pueden ser TH1 o TH17, que pueden ser en algunos casos protectores y en otros casos favorecedores de las alergias, ya vamos a verlo. O el patrón TH2 bajo, que también en un momento dado sería un mecanismo contrario, ¿no? Protector. Y pues todos los elementos que tienen que ver con esto, y por otro lado los órganos de choque que pueden manifestar este tipo de trastornos de alergia. Lo de la marcha alérgica ya lo vimos, cómo va cambiando a través del tiempo la incidencia de enfermedades alérgicas en los distintos grupos de edad. Recordar que al inicio de la enfermedad, pues básicamente se observa mucho en edades tempranas en los pacientes alérgicos que padecen problemas de la piel y problemas de alergia a los alimentos, y conforme avanzan los años, obviamente va cambiando esto y van incrementándose mucho los problemas de tipo respiratorio, como rinitis y asma alérgica. Entonces es importante la marcha atópica, tenerla siempre presente. Es una teoría finalmente que no explica todos los casos, pero que se ha observado que
que tienen que ver con los factores de tipo epidemiológico, ¿sí? Y bueno, entramos a lo que es aeroalérgenos. Tenemos un grupo grande que es los trofoalergenos. De hecho, vamos a hablar en la siguiente plática de los trofoalergenos, que son básicamente los trofoalergenos, los alergenos alimentarios. Y los aeroalergenos son aquellos alérgenos que son de origen ambiental, o sea, respiratorios. Habitualmente cuando ustedes piden al laboratorio un panel para estudiar alergenos, lo solicitan así, un perfil de alergenos respiratorios o inhalables, también lo conocen así. Estábamos hablando de elementos ambientales que ingresan por las vías respiratorias que pueden causar alergia como tal. Y acá tenemos pólenes, esporas, epitelios de animales, hongos, ácaros, etc. Y dentro de los pólenes, saben ustedes que los pólenes pues, están dispersos en el ambiente, en el aire, y obviamente estos pólenes pues están siendo producidos por las plantas, pastos, malezas, árboles, flores. Y estos pólenes habitualmente se encuentran en diferente concentración en distintas épocas del año o meses del año. Depende obviamente del origen del polen. Habrá pólenes 100% estacionales, como por ejemplo el de los árboles, donde los árboles tienen un ciclo muy característico de producción de pólenes, de polinización, y entonces cuando están presentes en el ambiente, si un individuo está alérgico a ellos, pues va a tener síntomas, pues, disminuyen en el ambiente, pues el paciente mejora. Las malezas también tienen un aspecto estacional, son todas esas hierbas que crecen habitualmente en el campo de manera silvestre, muy relacionadas con la época de lluvias. De igual manera los pastos, hay pastos estacionales y hay pastos perennes. Hay pastos que tienen que ver mucho con la época también de lluvias. Ahorita, si van al campo, de hecho tienen que, no quiero que vayan al campo, pero a lo mejor afuera de su casa o en el jardín o en el parque, donde estén ahorita ustedes, la tarea que les acabo de subir el día de ayer es precisamente un trabajo que me van a hacer de identificar aquellas flores, árboles, malezas, pastos, mascotas, insectos que son causantes de alergia y que están alrededor de ustedes. Para ello lo que necesito es que le tomen una fotografía a la planta o al árbol que ustedes hayan identificado y me pongan obviamente el nombre científico, el nombre común, como se conozca en la comunidad donde estén, y la etapa de polinización, qué tipo de enfermedad alérgica habitualmente está asociada a este tipo de polen. Ya si quieren ser más finos, hasta me pueden poner el tipo de polen que tiene el paciente. Ahora sí se los dejo a que ustedes lo hagan de la manera que ustedes quieran. Me van a poner por un ejemplo de cada uno de ellos, pero con una fotografía que ustedes van a tomar. La idea no es que por favor se pongan ustedes en la web a bajar imágenes, porque como ustedes pueden ver en la diapositiva, no son tan claras las imágenes y obviamente dejan dudas. Y no hay como identificar directamente aquel pasto que tenemos ahí a la orilla de la banqueta de la calle, que es alergénico, y que saben que al identificarlo y analizarlo con detalle, pues saben que es Sinodon dactylon, por decir, nombre científico, Sinodon dactylon, y nombre común pata de gallo, y que es un pasto perenne que todo el tiempo está presente en todos los meses del año
y que se asocia mucho a alergia respiratoria. Entonces, van a utilizar sus celulares para tomar la foto respectiva. Si hay dudas, obviamente, hay mucha información en la web, así para que puedan ustedes comparar la imagen del pasto con la que encuentren ustedes en las publicaciones de web de plantas alergénicas o animales alergénicos, y ya ustedes puedan desarrollar el análisis de cada uno de ellos. Y este trabajo me lo van a subir, por favor, para que yo lo revise, ya lo pueda calificar. Entonces, tienen chance hasta la otra semana para poder hacerlo. Me parece que les puse lunes o martes de la otra semana como límite. Ahí lo checan, por favor. Pero bueno, tienen este fin de semana para poder hacer el trabajo. Entonces, un ejemplo de cada uno de estos, para que podamos ir pues facilitando la identificación de estos alérgenos. Entonces, ven, acá tenemos, por ejemplo, el girasol, el Ianthussanus, tenemos el fresno, el pirú, la betula, que es un árbol que crece mucho, es muy alto y tiene un tronco con de dos colores, que hay mucho aquí en la zona de Veracruz. Malezas, ambrosía y artemisa, pastos, lorium, sinodon y fleum. Más adelante vamos a mostrarles las imágenes en otra presentación. Esporas, alternarias, pergillus, cladosporium, son hongos muy comunes, más en casas en el interior o en graneros. Epitelios de animales, gatos, perros, roedores. Es importante esto porque en casas de comunidades rurales no es raro ver ratoncitos. Y los ratoncitos pues, en el día ni se ven, pero en la noche pues andan haciendo de las suyas, y la presencia del roedor y de la orina del roedor en ciertos lugares puede ser causante de alergias. Ácaros del polvo o insectos como dermatofagoides. Esto no es un ácaro. Estos sí son ácaros. No se ven, microscópicos. Hay cientos de miles de ácaros. Estos ácaros, se sabe que las partes alergénicas de ellos es el cuerpo del ácaro, incluso el ácaro ya muerto, o sea, los detritus del cuerpo del ácaro son muy alergénicos, y como también el excremento. O sea, ellos comen piel de nosotros, escamas de la piel, y el excremento del ácaro también tiene proteínas alergénicas que son causantes de muchas enfermedades de tipo alérgico. Entonces, obviamente, identificando estos alérgenos, pues hay que evitar en un momento dado la exposición a ellos. Hay que checar bien la historia clínica, si cuando hagamos el interrogatorio a los familiares, pues tratar de indagar hasta donde sea posible hábitos, ¿sí? Costumbres, características de la casa. Hay jardín, no hay jardín, hay mascotas, no hay mascotas, tiempo el grado de contacto, etcétera. Ver de dónde viene el paciente, el clima del lugar, ¿sí? Qué tipo de árboles hay por ahí, ¿sí? Las mascotas, pues obviamente, importante. Actualmente como que se ha humanizado mucho a las mascotas y se ha caído en un extremo de casi volverlas parte de la familia. Y verdad son adorables, sin embargo no hay que no hay que exagerar, porque finalmente tanto perjudicamos a los animalitos si les damos un trato de humanos, como también nosotros nos perjudicamos nosotros mismos y a la familia. Entonces, esto se ve mucho en algunos pacientes alérgicos, más niños, que vienen de familias donde habitualmente pues, les encantan los animales, y en ocasiones prefieren dejar fuera de la casa que al perro. Parece chiste eso, pero es una realidad. O a veces el gato es tan parte de la familia que
que prefieren en un momento dado vacunar al niño y someterlo a una inmunoterapia de 3 años subcutánea, inyecciones a un pequeño a lo mejor de 4 años, que retirar al gato. Entonces son casos así como extremos, pero pues no son todos los casos, afortunadamente. Pero saber que estos animalitos, pues obviamente sí son alergénicos, unos más que otros. Hay veces que el paciente dice, bueno, es que pues salí alérgico al perro, prueba cutánea positiva, pero algo muy chistoso. Doctor, a ver, explíquemelo. ¿Por qué mi perro me da problemas, pero el perro de mi mamá o de mi tía no? Y es que hay de perros a perros, o sea, hay unos perros más alergénicos que otros, es lo que uno les contesta. Entonces hay unas razas que tienen mucho más carga alergénica que otras. A ver si se ha hablado, no sé si ustedes lo han escuchado en algún momento, de los famosos perros chihuahua, que pueden sanar a los pacientes con asma. ¿Alguien ha oído eso? Sí, sí lo he escuchado. A ver, ¿qué has escuchado, a Mayrani? De hecho, tengo un chihuahua y tengo un hermano asmático y dicen que no sé, que les quitan la enfermedad, pero en realidad no, pero no sé. Ajá. ¿Y tu hermano sí tolera al chihuahueño? O sea, ¿no le causa alergia? Sí, mi hermano, o sea, cuando era chiquito tenía muchos ataques, pero actualmente no tiene nada. Ok, ¿y el perrito sigue ahí? Sí, de hecho, está como usted dice, dentro de la casa y todo. Ok, muy bien. Los perritos chihuahuas son mucho menos alergénicos, tienen poca grasa en el pelo, tienen un... Ya no se escucha nada, creo que se volvió a cortar. Bueno, ¿ya se escucha? Doctor, se volvió a... ya se escucha. Hay que esperar un poquito porque de momento se va, pero no hay que desesperarse. Bueno, entonces les digo, es importante identificar, eso explica en algunas circunstancias por qué algunos cachorritos son más alergénicos que otros. Aquí tenemos un amaranto. El amaranto, pues es esta planta, hay las amarantaceae, es un grupo de plantas que crece de manera silvestre, que tienen esas características como pueden ustedes ver acá, terminan a estas inflorescencias. Estas espigas se conocen como inflorescencias. Si nosotros pudiéramos hacer un acercamiento, podríamos ver que aquí tienen unas pequeñas florecitas muy discretas a lo largo de toda esta espiga, y ahí es precisamente donde se genera la gran cantidad de pólenes. Hay amarantos que tienen unas espigas bastante anchas y frondosas, como por ejemplo el amaranto que utilizan para hacer los dulces de alegría, que utilizan precisamente las semillas del amaranto para hacer ese tipo de dulces. Pero bueno, en general es el grupo de plantas de estas características que son alergénicas y que pues aquí en Puebla se ven. La artemisa, seguramente ustedes conocen esta plantita, los que les gusten las plantas o los que les gusten el tratamiento, la medicina herbolaria, ¿sí? O las abuelitas que con mucha frecuencia hacen los famosos tés de ajenjo o de artemisa, que son precisamente estas plantitas que le conocen como amargosas y que, bueno, se utilizan para los cólicos y para no sé cuántas cosas, pero que desde el punto de vista de la cuestión alergológica, sí se producen alergia. El polen es bastante alergénico y entonces hay que tomarlo en cuenta. También es una planta estacional que crece de manera silvestre en esta temporada de lluvias.
aquí la tenemos. Este aspecto tiene una variedad de Artemisa que se ve así como medio verde blanquizca. Esta es precisamente la que utilizan para los tests, que le conocen como hierba maestra. No sé si alguien que conozca esta planta y la haya utilizado. Sí, Doc, mi mamá la ocupa ¿Sí? a veces. Y es efectiva, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Ok, muy bien. A triplex también es esta plantita que también llega a generar da poco problema. Yo prácticamente en el hospital, en todos los pacientes que hacemos pruebas cutáneas, en todos los 10 años que llevamos ahí, no hemos tenido sino que 2 o 3 pacientes positivos. Es excepcional que cause alergia, pero bueno, se reporta como causante de alergia. Lo que sí es más común es el epazote, Chenopodium. Aquí pueden ver la flor del el epazote. No veo la flor propiamente, pero bueno, esto sí es muy común. También crece de manera silvestre, aunque también se cultiva. Lo utilizamos mucho como antiparasitario en las comunidades, como también se utiliza en el aspecto de la culinaria, se puede decir, para preparar unas ricas quesadillas con con hojas de epazote, son deliciosas. Pero bueno, el polen del Chenopodium es bastante alergénico y aquí sí encontramos con cierta frecuencia positividad a este. Elianthus anus es el nombre científico del girasol. ¿Quién no conoce los girasoles? Plantas muy bonitas, que de ahí de las semillas se obtiene el aceite de girasol, uno de los mejores aceites para guisar. Y bueno, el Elianthus también poliniza y el polen también causa alergia. No es muy común tampoco aquí en la región de Puebla que cause alergia, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Algo interesante con respecto a Elianthus es que con cierta frecuencia Elianthus es de las pocas flores así hermosas que son causantes de alergia. Es excepcional que otro tipo de flores mucho más espectaculares como las aves del paraíso, dígame otras flores así como muy bonitas y raras y que se utilizan mucho en las reglas florales. ¿Cuál? Tulipanes. Tulipanes, orquídeas. La orquídea. Todo ese tipo de flores bonitas rara vez causan alergia. Estas flores requieren mucho para polinizarse entre sí la presencia de insectos por las características del polen. El polen es pesado, habitualmente no recorre de grandes distancias y entonces requiere obviamente a las abejitas para que vayan de una plantita a otra y polinicen. Ese es el motivo por el cual habitualmente no causan alergia, las rosas, por ejemplo. No quiere decir que no causen alergia, sí las causan, pero es poco frecuente. Lo común es que sean pequeñas plantas de hierbas, que son las que polinizan, con otro tipo de pólenes mucho más ligeros, más lisos, que pueden elevarse a través de los vientos y pueden polinizar a grandes distancias. Se han encontrado pólenes incluso de continentes a continentes de esas características. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Conocen ustedes a esta plantita, nombre científico Taraxacum officinale? Taraxacum officinale. A ver, búsquenlo ahorita en su celular
¿Qué cosa es Diente de león. oficinale? Diente de león, ¿no, doctor? Diente de león, exactamente. ¿Qué parte de la planta es la que causa alergia? Pues el polvito, ¿no? Que sale. El que le sopla. No, esa parte no es la alergénica. El tallo, ¿no? No. ¿Del polen alergénico de dónde viene? Que es de la semilla, la que sopla y se ve muy bonita, ¿no? Cuando ustedes ven ahí una espiga de esas características, la cortan y tienen ganas de soplarla, ¿no? No, es la florecita. No sé si han hecho la observación de checar bien esa plantita, que también crece de manera silvestre y tiene unas pequeñas flores amarillas. No sé si la han visto, cómo florea, Sí. ¿verdad? Sí. Pues ahí precisamente, de la flor de esta planta, del diente de león, es donde se genera el polen que causa problemas de tipo alérgico. Plántago, ven ustedes, esta plantita también es silvestre, no es muy común aquí en esta zona, pero pues también se presenta y también es causante de sensibilización y por lo tanto de enfermedad alérgica. Rumex crispus. Rumex crispus o lengua de vaca es precisamente esta planta que crece también de manera silvestre en lugares húmedos, en sembradíos donde hay caños de agua para poder sembrar, crece a la orilla de esas zonas y esta Rumex crispus también da unas inflorescencias que provocan polinización. La salsola pestifer o rodadora, esta se da mucho en las partes nortes de la República Mexicana. Se hacen las famosas madejas así que con el viento ruedan a través de las calles del viejo oeste americano. Son muy características de las películas del viejo oeste. Pero sin embargo, en algunas partes de la República Mexicana obviamente no se ven así, sino crecen como una hierba, como una planta de guías que se va entretejiendo entre ella misma y que, bueno, está verde y poliniza y causa alergia, pero que viene en la época de secas, en esos sitios donde la parte de la sequía es bastante intensa, con fríos importantes, y pues se seca totalmente la planta. Y pues la pueden ver ustedes de esa manera. Sinodon dactylon, que es precisamente la capriola o pasto común o pasto o pata de gallo. No sé, no alcanzo a ver aquí la espiga. Trato de identificar una. Como que la imagen no está muy clara. Pero ustedes seguramente la han visto. Incluso a lo mejor están jugando con las espigas. Es el pastito común y corriente que crece donde quiera, que no sirve obviamente como pasto de césped de jardín, porque si se fijan deja espacios. Tiene muchas hojas muy gruesas, corriosas, y las pequeñas hojitas del pasto son muy finas y terminan en unas espigas que tienen como 3 puntas, por eso se conoce comúnmente como pata de gallo, pasto pata de gallo o capriola, ¿sí? Que es el Sinodon dactylon. Este es un pasto perenne que todo el tiempo está presente, independientemente de la estación del año, y que es causante también de alergia. Algo interesante con los pacientes que hacen alergia a pastos es que casi siempre salen positivos a todos. Hay un componente de cruce alergénico entre ellos que hace precisamente que con mucha frecuencia salgan positivos todos. En raras ocasiones llega a salir nada más uno solo, pero lo común es que salgan todos. El bromus, este pasto también, seguramente lo han visto, también crece de manera silvestre
en los campos. Este es muy apreciado por la gente que tiene ganado porque, bueno, dejan que crezca y posteriormente con una hoz o con un machete van a recolectarlo para dárselos a las vacas, etcétera, para alimentarlos. Entonces, este también es alergénico, al igual que este pasto que también es alergénico. Este es Phlebum holcus. Sí, este es Phlebum, ¿sí? Y este pasto de acá es Holcus alepensis. Este Holcus alepensis se alcanza a ver aquí en Puebla, incluso a finales de octubre, cuando casi ya no llueve. En algunos campos se alcanza a ver como rosita más si son terrenos grandes, si ustedes lo ven a contraluz, se alcanzan a ver como rositas así, el horizonte rosa, y no es más que precisamente las inflorescencias del holcus las espigas que están ya presentes y le dan esa imagen. Hay diferentes variedades de holcus. El que está en Puebla, el que está acá, no tiene una sola espiga como pueden ver acá, sino tiene 3 o 4. Lolium perenne es un pasto también bastante común, da estas inflorescencias. Y también es un pasto pues, que se encuentra prácticamente, es de los más, igual que la capriola o pata de gallo, es de los más comunes. Donde quiera ustedes pueden encontrar el Lolium. Basta que salgan a la calle y si hay algún terreno baldío, van a encontrar ahorita mucho Lolium. Por eso la tarea que les estoy dejando no es tan difícil como el fresno. El árbol del fresno son grandes árboles muy bonitos. Estos polinizan más o menos entre febrero, marzo, abril y son alérgenos estacionales. Y las inflorescencias que dan en época de polinización son como si fueran cuelgan, son como unas flores amarillas que cuelgan, si las han visto. El nogal también es causante de alergia. El sabino, también árboles hermosos que crecen en lugares donde haya mucha agua, también son causantes de alergia. El ligostrum o trueno, ustedes seguramente lo conocen e incluso han estado bajo su sombra muchas veces, ahí en la Facultad de Medicina, porque los árboles que se encuentran alrededor de la facultad, esos arbolitos que predominan, que están enfrente de la entrada de la escuela o enfrente de la biblioteca, todos estos son ligostrium ya muy viejos, ¿sí? Fácil, esos árboles serán unos 80 años, pero pues están pequeños porque pues continuamente los están recortando. Los troncos lo pueden observar, el tronco ya son troncos bastante longevos y en ciertas épocas del año también polinizan. Es interesante ver cómo incluso se observa abajo de los arbolitos la gran cantidad de polen y de hojitas y flores que tiran. Populus, el álamo, seguramente ustedes también han visto los grandes álamos, muy comunes en esta región. El Populus nigra, que es este álamo que tiene todas las hojas verdes, y aparte el Populus alba o albus, que es el dólar famoso, que es otro árbol muy grande, pero que sus hojas tienen de un lado un color blanco y del otro lado color verde, en vez y revés, precisamente, y que se ven muy bonitos cuando hace viento y eso porque dan una imagen bastante bonita de reflejo de la luz del sol. Entonces estos Populus nigra y albus son alergénicos. El Quercus de encino también bastante alergénico. Vean que son muchos. El encino es un árbol muy apreciado. Los bosques de encino son los más bonitos para mí. Claro, hay bosques europeos con abetos, etcétera,
que son también muy bonitos, pero bueno, aquí en México, el árbol de encino nos da una hojarasca abundante. El color es un color, aquí se ve un poco claro el color verde, es más oscuro, y y es muy apreciada la madera. E incluso a veces también se utiliza el encino con fines medicinales, y también se utiliza incluso para hacer carbón. El mejor carbón para hacer los asados, porque dura mucho más tiempo y casi no humea, es el carbón de la madera del encino. Pero este encino también puede causar alergia, entonces a veces no todo lo bonito es tan bonito como dijeran, ¿no? Chinus mole, sí lo conocen, más las personas que viven en zonas secas, como la Mixteca. Hay gran cantidad de árboles de pirú. Seguramente ustedes conocen pirú, o alguien tiene en su casa pirús. A ver, contéstenme. ¿Alguna Sí. vez? ¿Verdad que sí? Sí, varios. ¿Y qué características tiene este pirú? Que son muy grandes y dan mucha sombra. Y bueno, además la hoja es delgada y larga. Bueno, es que son ramitas con muchas hojitas delgaditas y largas. ¿Cierto? ¿Y cómo es la...? Ajá, dime. Y es que no, supongo que es el fruto, es como rojito. Exactamente, cierto. Sí, son árboles bastante bonitos y bastante olorosos, o sea, si uno toca las hojas y las frota en los dedos, huele bastante bonito. A mí me gusta mucho ese olor. Y pero también es alergénico el árbol de pirú. Prosopis, seguramente tú también, Kenia, supongo que eres de una zona donde hace mucho calor, pero todos los que también vivan en zonas calurosas deben de conocer los mezquites. Este es un árbol de mezquite. Son árboles que crecen también de manera silvestre en lugares así muy calientes, secos, que tienen espinas y cuando florean dan una flor así como amarilla y obviamente poliniza. Entonces Prosopis juriflora es un árbol de mezquite también causante de alergia. Felis domesticus, no es el Felis gato, ¿no? Sino es Felis domesticus. Estos gatitos también son causantes de alergia. Tienen varias proteínas en su organismo, principalmente en la saliva y en la orina, causantes precisamente de alergia en las personas. Y obviamente estos animalitos, pues difícilmente son un poquito más difíciles de manejar que un cánido, que un perrito. Además, estos animalitos tienden mucho a limpiarse el pelo con saliva. Entonces, obviamente, pues también pueden causar alergia. De hecho, son los primeros, las mascotas más prevalentes de sensibilización alérgica en el grupo de pacientes que vemos nosotros en el hospital, que son pacientes infantes que tienen alergias. Entonces, gato es mucho más alergénico que perro, hablando de la prevalencia. Y obviamente los perros también son causantes de alergia, y ya hablábamos de ellos, de que también, principalmente en la caspa, como también en la saliva, son causantes de alergia. Hay pacientes tan alérgicos a los perros que si juegan tantito con el perro y al perro se le ocurre lamerle el cachete, por decir, de manera, pues, no provocada, sino el perro, pues es su dueño, e inmediatamente se hace una dermatitis importante, entonces se dermatiza la zona donde pasó la lengua el perro. Entonces, obviamente hay que tomarlo en cuenta. Las cucarachas, Periplaneta americana, es este tipo de cucaracha la que encontramos acá en México, en diferentes regiones,
Obviamente, entre más fría sea la región, menos frecuente es encontrarlas. Entre más caliente es la región, hablando de temperatura, pues obviamente es más común. Aunque aquí en Puebla, pues es una zona fría, podríamos considerarlo, pero tenemos casos de sensibilización a la cucaracha, principalmente porque son casas que están cerca de mercados, casas que están cerca de panaderías o de carnicerías o de tiendas donde pues llegan cajas, guacales con fruta que vienen de zonas tropicales y que traen obviamente como polizontes a estos insectos. Y estos insectos pues a veces no se dejan ver en el día, pero en la noche hacen de las suyas y pues andan principalmente en lugares donde hay comida, en las cocinas. Y obviamente estos insectos pueden también sensibilizar a los pacientes, darles también alergia, una enfermedad alérgica. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Hay otro tipo de cucarachas, como la cucaracha alemana, que es más pequeñita y que también en ocasiones llega a presentar sensibilización acá. Pero principalmente de manera ocasional, porque no son muy comunes, no toleran mucho el ambiente de esta latitud, pero también a veces en algunos lugares donde se hacen pruebas de alergia se agrega precisamente el extracto alergénico de la cucaracha alemana, que es la Blatella germanica. Esta es la cucaracha alemana, esta también creo que está más fea que la otra, a lo mejor porque no la vemos muy frecuentemente, pero Blatella germanica es la cucaracha alemana que también puede sensibilizar a los pacientes. No sé si alguno de ustedes haya visto por ahí alguna Blatella germanica. No, Doc, de esas no. No, ¿verdad? Sí, tal vez sí, pero la maté. Ok. Se la comió. Creo que no revisé. Dermatofagoides. Dermatofagoides Farinae teronicinus. Farinae teronicinus. Hay una gran cantidad de dermatofagoides, muy grandes, algunos pueden ser vistos a simple vista, como un ácaro, por ejemplo, el Sarcoptes escabei, que es el de la sarna, pues es un ácaro, es un gran ácaro que se puede ver con una lupa. Recuerden que la hembra del Sarcoptes pues hace surcos en la piel, ahí deposita sus huevecillos. Pero los ácaros que causan problemas de sensibilización alérgica mucho más importantes son aquellos microscópicos, y dentro de los dos grupos más relevantes es el Teronicinus y el Farinae. Obviamente, en el caso de que ustedes quieran hablar de los ácaros, aquí sí se vale que tomen una foto de la web y la pongan, que ejemplifique, porque pues no van a poder ustedes observarlo directamente. Al menos que quieran ustedes sacarle una foto a algún colchón viejo y decir que ahí hay ácaros del polvo, pues también se vale, ¿no? Pero bueno, esos ácaros pues, se alimentan de las escamas de la piel y, como decíamos, tanto el excremento como el cuerpo del ácaro son bastante sensibilizantes, tienen muchas proteínas que causan sensibilización alérgica. Ya en la actualidad se puede determinar exactamente qué proteínas de todos los alergenos son más sensibilizantes que otras. Incluso hay una nomenclatura que habla de cómo identificarlas. Por ejemplo, DERP1, DERP2, DERP3, DERP4. DER es básicamente de dermatofagoides. DERPET sería de Teronicinus, que sería el subtipo, y el número subsecuente es cómo fueron identificándose de manera cronológica este tipo de proteínas alergénicas. Por eso tenemos
DERP1, DERP2, DERP3, que habla de dermatozoides teronísimos. 1, que es una proteína ya perfectamente bien identificada, ¿sí? DERP2 es otra y así. Y ya de esta manera podemos saber en un momento dado qué tan sensibilizado está un paciente, porque no todas las proteínas tienen la misma capacidad de sensibilización. A veces pudiera haber falsos negativos en una prueba cutánea si el extracto alergénico no contiene todas las proteínas. Ya son detalles más finos que más adelante, cuando hablemos de pruebas cutáneas, les vamos a aclarar. Aspergillus hongo es un hongo de la humedad muy común. Este Aspergillus, hay muchas variedades de Aspergillus fumigatus, que es uno de los más comunes. Es un hongo que se encuentra habitualmente de una manera muy frecuente en casas antiguas o en lugares donde hay construcción, donde están haciendo remodelación de casas, etcétera, o casas que tienen mucho jardín o que están mal ventiladas. Y este Aspergillus, algo muy característico de este hongo es que va desde una convivencia simbiótica con las personas y no causarles absolutamente ningún problema. Obviamente personas sanas, personas inmunocompetentes, hasta problemas tan graves como sepsis y muerte por Aspergillus en individuos que tengan alguna inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria. Entonces, siempre hay que tener presente este hongo como un hongo patogénico. Y dentro de los trastornos de hipersensibilidad que puede provocar el Aspergillus, va desde hipersensibilidad, generando anticuerpos de tipo IgG que puede causar unas neumonitis inflamatorias con daño pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad por Aspergillus, en donde el tratamiento es básicamente con medicamentos antiinflamatorios potentes, corticoides, etcétera, hasta enfermedades de hipersensibilidad medias por IgE, o sea, de tipo 1. Entonces pueden causar asma alérgica, también por sensibilidad al Aspergillus. Entonces vean cómo este hongo pues tiene muchas facetas y es importante conocerlas como tal. Es también digno de el Mytosporum, también es, recuerden que hay hifas, ¿sí? Hay micelios. Estos hongos pueden estar en diferente forma de presentación en el ambiente. Pueden ser tan pequeños como los pólenes. Hay pólenes que pueden ir desde 6 micras hasta 30 micras. ¿Sí? Hay hongos que en sus estructuras más básicas pueden medir también micras, ¿sí? 8 micras, 12 micras, y que obviamente el individuo pues va a inhalarlos de una manera muy fácil y va a exponer precisamente estas proteínas alergénicas de los hongos a su organismo y van a provocar sensibilización. Entonces, pues tenemos también el Mytosporum, que también es un hongo que se encuentra dentro de casa. Penicillium notatum también es algo muy común, es de los más comunes que hay. Basta dejar unas tortillas a la intemperie por mucho tiempo en el refrigerador para que empiecen a ponerse feas y empiecen a ponerse como negruzcas. Pues no es más que Penicillium el que está presente ahí. Rhizopus también es muy frecuente que se encuentre en material orgánico. También puede estar presente en lugares oscuros y húmedos como los baños, mal ventilados. Cladosporium, vean qué bonitas imágenes tienen, casi de pintura, pero bueno, también son hongos relacionados con sensibilización alérgica. Aunque déjenme aclararles algo, no es muy común. Dentro de la sensibilización alérgica, nosotros podemos observar en los grupos de población, varía, obviamente ya saben ustedes, dependiendo de los grupos de edad. Ya saben que las prevalencias incluso y las sensibilizaciones varían dependiendo de estos grupos, pero
pues tenemos mucho problema con ácaros, tenemos muchísimo problema con pólenes, principalmente de pastos y después con árboles. Tenemos problema con con cucaracha, tenemos problemas con gato, pero de los que menos problemas da, porque no es muy común, son los hongos. Cuando llegamos a tener un paciente con este tipo de problemas, habitualmente son pacientes que vienen de zonas rurales, donde se exponen de una manera mucho más importante a este tipo de hongos. Ok, entonces vean la importancia de conocer todos estos elementos y saber que están presentes de manera habitual en el ambiente y que dependerá obviamente, como decíamos desde un inicio, de las condiciones genéticas, de la epigenética, de la dieta, etcétera, para poder en un momento dado sensibilizar a un individuo y provocar una enfermedad alérgica. Entonces hay factores contraproducentes o factores que pueden ayudar a la protección. Por ejemplo, los alimentos ricos en ácidos grasos de cadena corta, los omegas, las vitaminas A, C, D y E, pues son preventivas precisamente. Una dieta natural es más protectora que en caso de los alimentos procesados. Por ejemplo, el glutamato. El glutamato es una sustancia química que no les causa alergia, pero sí les puede confundir y provocar en un paciente flushing, o sea, estornudos, le puede provocar incluso la presencia de ronchas y confundir que pudiera ser causado por un problema de tipo alérgico. Y eso se da mucho en individuos que acostumbran a comer muchas cosas procesadas, especialmente comida china. La comida china le agregan a veces para aumentar su sabor y el color, glutamato. Y de esta manera el exceso de glutamato en el organismo pues provoca precisamente liberación de histamina de manera directa, no mediada por IgE, y causar síntomas como les acabo de mencionar. Entonces vean que es muy importante investigar qué tipo de alimentación tiene el paciente, obviamente cómo está su ambiente, si hay fumadores, si es pasivo el paciente, que a veces dicen, bueno, es que no fuma, el papá nada más fuma cuando llega a la casa afuera, pero adentro no. Pero saben ustedes que, bueno, parte de los contaminantes se quedan ahí pegados en la ropa y eso, y obviamente influyen. Entonces, finalmente se contamina con muchos factores ambientales, incluyendo gases. ¿Qué causan los tóxicos ambientales? Pues irritan la vía respiratoria. En personas sanas provocan inflamación. Se ha visto que hay un infiltrado celular, hay liberación de histamina y una disminución de la actividad de los macrófagos. Y en pacientes que de por sí ya están inflamados y se exponen a estos tóxicos, pues van a provocar una mayor inflamación, mayores niveles de IgE, mayor hiperactividad bronquial que tienen asma. Obviamente, todos estos factores que tienen que ver con el daño que pueda provocar de estrés oxidativo en las células y en los tejidos, pues va a provocar una disregulación de la respuesta inmune, ¿sí? Una inflamación y un empeoramiento de la enfermedad inflamatoria de origen alérgico. ¿Cómo actúa precisamente esta contaminación? Se ha visto que a nivel de FOXP3, esta molécula que tiene que ver mucho con la función de la activación de la respuesta T reguladora, pues va a provocar precisamente que al dañarse FOXP3, porque se inhibe la expresión de esta molécula, pues va a provocar que las células T reguladoras no se activen de manera adecuada. O sea, la transcripción para que estos linfocitos T se conviertan en T reguladores no se da. Y entonces, obviamente, hacen que se provoque una mayor inflamación, una mayor disregulación. Y esto tiene que ver, obviamente, todos esos elementos de los que acabamos de hablar, con la expresión a través de una metilación de DNA y modificación de las histonas
de la expresión génica de esos genes que están heredados y que van a condicionar, obviamente, una respuesta proinflamatoria con la síntesis de mediadores de la inflamación proinflamatorios. El calentamiento que se da a nivel de la atmósfera, recuerden que es importante porque modifica pues climas, modifica hábitos de las especies, altera los ciclos normales de las plantas, y eso condiciona obviamente una mayor alteración y un mayor efecto dañino contra el ambiente, y por lo tanto favorece climas mucho más extremos que también pueden afectar la vía respiratoria del individuo. O todo esto precisamente por la gran cantidad de elementos contaminantes que dañan la capa de ozono. Y recuerden que el ozono es fundamental para bloquear a nivel de la estratosfera los rayos ultravioletas que pueden causar daño al material orgánico que se encuentra en la Tierra. Y aparte, el mismo ozono tiene un efecto interesante, porque también el ozono, cuando es muy bueno en esa zona de la troposfera, pero a nivel de la estratosfera es bueno en las partes altas, pero a nivel de las partes bajas, que es la troposfera, el ozono viene siendo dañino y puede causar irritación de la vía respiratoria. Por eso es que cuando en la Ciudad de México hay contingencia, miden partículas, miden gases y miden ozono. Entonces vean que pues hay que mantener en equilibrio todo esto, y a veces no se puede hacer precisamente por la industrialización y el mal manejo de este tipo de elementos. Ahora, vean lo que hace el cambio climático precisamente por estas alteraciones. Es que las plantas muchas veces crecen de una manera más rápida. La planta tiende a generar una mayor cantidad de pólenes, cambian los ciclos de la planta de polinización, y muchas proteínas antigénicas se ven expresadas de una manera mucho más intensa por grano de polen. Las temporadas de polinización pueden variar de una temporada a otra. Y esto, bueno, va a provocar todo esto que acabamos de mencionar, todos estos factores que provocan obviamente el CO2 y la temperatura aumentada. Pues todo esto, esta afectación en la presencia de los aeroalergenos en el medio ambiente, y por lo tanto una mayor exposición a los individuos que son susceptibles. Obviamente también las condiciones meteorológicas favorecen las tormentas, y las tormentas pues movilizan más esporas, pólenes, etcétera. Mueve más estos pólenes, ¿sí? Y expone más a los individuos a este material alergénico. Y obviamente esta situación condiciona obviamente que hay una movilización fuera de tiempos de este polen. Y este polen pues ingresa a la vía respiratoria y a veces ingresa contaminado. Esta imagen es muy evidente, donde pueden ustedes ver a un polen que no tiene partículas de contaminación pegadas en su superficie del lado izquierdo, y del otro lado pueden observar un polen que tiene partículas de contaminación en su superficie. Entonces ya se imaginaron ustedes cuál polen va a ser más sensibilizante. Pues obviamente aquel polen que de por sí, por ser un polen al cual está sensibilizado el paciente, todavía lleva más sustancias irritantes en su superficie, que al ingresar a la vía respiratoria pues van a provocar obviamente una mayor irritación, una mayor inflamación, pues va a provocar obviamente la contaminación, un mayor daño. Y esto va a condicionar obviamente que el paciente mayor cantidad de síntomas, un pobre control de sus síntomas alérgicos, en el caso de que ya esté sensibilizado y ya tenga una enfermedad alérgica, o al contrario,
un paciente que tenga una predisposición genética y que tenga una gran cantidad de alérgenos en el ambiente que provoque una sensibilización alergénica, que finalmente este alergeno pues, provoque una inflamación a nivel de sus tejidos, sus órganos de choque y un cuadro clínico característico. Aquí podemos ver de manera esquemática en qué consiste la sensibilización. Creo que ya esto ya no me va a dejar permitir seguir, pero bueno, vamos a terminar esta parte y después continuamos. Tenemos acá la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Que ya identificó en este caso a las proteínas del ácaro. El ácaro se expuso al organismo, procesó como tal estas proteínas, las presentó a un TH2. El TH2 activa los linfocitos B, por un lado, a través de la interleucina 4, el TH2 a través de la interleucina 5 manda la señal para que se active los eosinófilos, se aumenten su número, migren a la superficie, más bien se vayan a los endotelios, a las paredes de los endotelios y migren a los tejidos, infiltren los tejidos. Estos B pues, se convierten en células plasmáticas y empiezan a producir anticuerpos de tipo IG. Estos anticuerpos van a buscar receptores, células cebadas y también en eosinófilos. Y aquí, ya cuando nosotros identificamos anticuerpos de tipo IG específicos contra este ácaro, decimos, el paciente está sensibilizado. Ya cuando el paciente, después de estar sensibilizado, ya manifieste una relación causa-efecto, que quiere decir que cada vez que se exponga al ácaro, presente síntomas en un determinado órgano o en varios órganos de tipo inflamatorio, pues ya decimos el paciente tiene una enfermedad alérgica por sensibilización al ácaro del polvo. Aquí tenemos los mediadores de la inflamación, ¿sí? Aquí tenemos histamina, triptasa, quimasa, que son los tres principales de la fase temprana de la respuesta inflamatoria. Y acá tenemos los de fase tardía, principalmente células, la infiltración eosinofílica, una gran cantidad de leucotrienos, C, D y E4, e interleucina 5, que es la que va a estar activando los eosinófilos. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 10 minutitos y continuamos para terminar la clase de hoy. Entonces, ahorita son las 8, nos vemos a las 8:10, 8:11, por favor. Sí, doctor. Claro, doctor. Ok, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí, doctor.